saludando. Aquí vamos con los saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este miércoles 30 de septiembre. Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días, Emiliano. Daniel Superbiel. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. El creativo. La anotamos esa, ¿no? Anótenla, pero piénsenlo que tiene que ver. Juan Gavito. Buen día, Emiliano y audiencia. Y como invitado vuelve a estar con nosotros Luis Polakov. ¿Qué tal, Luis? Buen día para ti y para todos acá. Pasamos al primero de nuestros temas. Nos instalamos en Nueva York. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, habló ayer ante la Asamblea General de la ONU. Y en su presentación advirtió sobre la brutal pandemia que significa el cáncer en el mundo, que, según las cifras que manejó, matará a más de 1 millón de latinoamericanos en los próximos 15 años y cuesta más de 4.500 millones de dólares anuales en consultas, diagnósticos y tratamientos. En ese contexto, Vázquez recordó que Uruguay se transformó en el año 2006 en el primer país de América Latina libre de humo de tabaco y destacó que la política implementada desde su primer gobierno provocó una demanda internacional que Uruguay aún está enfrentando. Una poderosa empresa tabacalera internacional, que voy a decir solo las iniciales para no lesionar ninguna sensibilidad, Philip Morris, ha hecho una demanda internacional contra Uruguay por aplicar el marco de control del tabaquismo de la Organización Mundial de la Salud. Y Uruguay está enfrentando esta situación. Quizás porque somos un pequeño país, hemos sido elegidos para esta demanda. Quizás sea no para solamente castigar a Uruguay por parte de esta tabacalera, sino para que otros países del mundo no sigan el camino que ha tomado Uruguay para luchar contra el tabaco y darle más calidad de vida a su gente. En su intervención, Vázquez también destacó el comienzo del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, aunque advirtió que en ese proceso falta un elemento, el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba hace más de 50 años por Washington, según las palabras que utilizó. Y bueno, también pidió el apoyo de la Asamblea General para que Uruguay pase a integrar el Consejo de Seguridad de la ONU en el periodo 2016-2017 como miembro no permanente. Queremos aportar nuestros valores, compromisos y tareas, dijo Vázquez, y finalizó agregando, no los defraudaremos. ¿Por qué lado quieren empezar? Yo me gustaría arrancar, Emiliano, por un lado histórico antes de meternos en el tema puntualmente de lo que dijo Tabaré Vázquez. Personalmente, como curioso y periodista que soy desde toda la vida, siempre me llamaron la atención estos discursos en la Asamblea General y por qué algunos pasan determinados niveles de popularidad y otros no. Y quiero recordar 2 o 3. El de 1960 de Fidel Castro, que duró 5 horas, que es un discurso que aún hoy se habla y se le recuerda. El de 1963 de Haile Selassie, que era el emperador de Etiopía, que hizo un discurso por la paz y a favor de contra el racismo, que después lo tomó Bob Marley en una canción que se llama War, del disco Rastaman Vibration, que es una canción que es famosísima, ¿no? Y que quedó como a partir de un discurso de la Asamblea de ahí de las Naciones Unidas, se generó una canción que fue muy popular y que trascendió muchísimos años. Después recuerdo una tapa de Time Magazine de Yasser Arafat en 1974. Mi padre tenía Time y tenía toda la colección, yo vivía en el campo y lo que hacía era leer Time Magazine, ¿no? Con aquella famosa frase, vengo con una rama de olivo en una mano y una arma de luchador por la libertad en otra, no dejen que la rama de olivo caiga de mi mano, ¿no? Lo dijo Yasser Arafat en 1974, fue poco después de la guerra de Yom Kippur, que le habían dado una paliza a los árabes. Después, más reciente, ya trabajando en la agencia de noticias, me acuerdo el famoso discurso de Chávez, cuando dijo, acá esto huele a azufre, y le pegó unos misilazos a George Bush, que uno no podía creer que en ese pupitre se estuviera diciendo eso, ¿no? Dijo que olía a azufre porque acababa de pasar Bush, o andaba por ahí, en el propio ámbito de la sí, Asamblea sí, General, ¿no? Que fue increíble. Después creo que el año siguiente fue el que mostró las venas abiertas de América Latina y se la recomendó a Obama. Después en el 2009, me acuerdo, Gaddafi, que terminó malogrado en Libia, rompiendo, ¿no? Los papeles de los fundamentos de Naciones Unidas. Y después, recordar lo que fue en el 2013, lo del Pepe Mujica, ¿no? Que junto con el grupo de Río
la cumbre de Río por la tierra, son los dos discursos célebres que han pulverizado audiencias. Me puse a ver en YouTube y tiene algo así, el discurso de Mujica tiene como 20 pantallas de discursitos, empecé a sumar, iba como 3 millones de gente que lo había visto y probablemente más. Y bueno, y ahora entra Tabaré Vázquez con un discurso mucho más sobrio, mucho más tranquilo, mucho menos rimbombante, y plantea un tema, ¿no? El de la salud y la lucha contra el tabaquismo, que ha sido una de sus banderas. Me gusta arrancar por ahí. Bien, muy buen repaso. Yo le agrego, creo que uno de los muy buenos uno de los recordados de la Asamblea de la ONU es uno que dio Mandela, apenas salió, y que quedó para la historia realmente en el mensaje que dio. Pero es así como se transmiten algunas cosas. Hay discursos y discursos, ¿no? Hay discursos a los que les presta atención toda la Asamblea General, hay discursos que transcurren mientras la gente que teóricamente tendría que estar en sus butacas salió a tomar un café, está en los corredores, ¿no? Sí, solo la delegación del país mirando, ¿no? Sí, está claro. Yo creo que en el discurso de Tabaré hay como dos partes claramente. Obviamente tiene un estilo muy diferente que Mujica, y eso no es descubrimiento, pero una tiene que ver con el posicionamiento internacional, que creo que además viene en la misma línea que lo que hizo en la Cumbre de las Américas, prácticamente, salvando cosas coyunturales que no estaban, así como el conflicto Colombia-Venezuela en la frontera, que obviamente no estaba planteado, pero está así. Pero la reivindicación del tema del restablecimiento de las relaciones con Cuba, el reclamo de que se termine el embargo, que tienen un problema, ¿no? Porque el levantamiento del embargo no lo puede hacer Obama, lo tiene que hacer el Congreso de Estados Unidos, y allí Obama no tiene mayoría, claramente, lo dicen los propios cubanos en su reclamo, pero que lleva no sé cuántas votaciones de la ONU, como 40, la última hubo solo 2 votos, 3 votos en contra, que fueron Israel, Estados Unidos y las Islas Marshall. Todo el resto del mundo votó por el levantamiento del bloqueo. Y me parece que está muy bien, que es una posición interesante en la reivindicación del proceso de paz en Colombia. Y después está lo del tabaco. Y creo que allí hay un planteo muy fuerte de Uruguay, que reclama algunos posicionamientos de la comunidad internacional, que tiene. A mí me pareció muy interesante el planteo de 2 planteos que hizo Tabaré sobre eso, que cuando se combate al tabaquismo y su vector, que no son las ratas o los mosquitos, es una industria multinacional tabacalera que es la única que mata a sus clientes, ¿no? Y la siguiente es el reclamo de que hay tribunales internacionales, él le hace un cuestionamiento ético, que donde en temas como este de la salud y de la vida importa más el valor de la mercancía que el de la salud y de la vida. Me parece que son mensajes bien interesantes y un discurso muy compartible. Claro, recordemos que el diferendo que está planteado entre Philip Morris y Uruguay se encuentra a nivel del CIADI, ¿no? El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, un organismo que depende del Banco Mundial. Uh-huh. Y cuyo titular es americano, ¿no? Entonces, hacia allí iba el mensaje, ¿no? Hacia allí iba el mensaje que él dirige desde las Naciones Unidas, cuando resulta que Uruguay, en estas políticas que son cuestionadas, estaba aplicando lineamientos sugeridos por otra organización internacional, la Organización Mundial de la Salud. Creo que aquí estamos viviendo un aspecto muy importante, que es el protagonismo a nivel internacional que está tomando nuestro país. O sea, una referencia se hacía a los discursos del Pepe, ahora este discurso en que se plantean temas de suma importancia, como qué es lo prioritario, la salud o el beneficio de las empresas. Y en ese sentido Uruguay está siendo tomado como un ejemplo, como puede ser, al ser un país pequeño, lo que ha significado el plan y el desarrollo del tema del tabaquismo y el éxito que hemos tenido en nuestro país, que realmente ha tenido avances, y lo que significa este tipo de enfrentamiento con una empresa de las características que tiene Philip Morris, ¿no? Pero además el protagonismo internacional con el tema del levantamiento del embargo y el comienzo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, en el cual se destaca la reunión que tuvieron, no sé si fue en el día de ayer, hoy lo mencionabas tú,
Obama con Raúl Castro. Sí, fue ayer. Y al margen de la Asamblea General aprovecharon sus concurrencias a Nueva York para encontrarse, ¿no? Y en el cual Uruguay cumplió un papel importante, como en este momento lo cumplió Tabaré, participando junto al presidente de Ecuador en las conversaciones entre Santos y Maduro para resolver los diferendos entre Venezuela y Colombia, y por otro lado también como lo cumplió el Pepe con un hecho que fue significativo en el apretón de manos que se dieron Timochenko y Santos en La Habana. ¿Tú decís que Uruguay jugó un papel en el restablecimiento de relaciones Estados Unidos-Cuba? Yo estoy convencido que las conversaciones que tuvo, digamos, el Pepe con Obama fueron de los temas que él conversó con Obama, y que esas cosas ayudan. Evidentemente hay un hecho que es significativo, que es la presencia internacional que está teniendo Mujica a nivel internacional. Por ejemplo, la última conferencia que tuvo ahora en España tuvo más de 3 millones de seguidores. O sea, hay un predicamento, y en parte lo decía recién la entrevistada anterior, digamos, con respecto a Uruguay, ¿no? El papel que puede cumplir Uruguay como un centro de desarrollo de la intelectualidad, y en el caso del software, ¿no? Decía, hay países pequeños como Israel y Uruguay que están dando ejemplos de que hay muchas cosas que se pueden hacer, y donde hay muchos emprendedores dispuestos a encarar nuevos esquemas. Evidentemente, Tabaré fue un emprendedor en el tema del tabaquismo y el combate. Juan. Sí, sobre la intervención del presidente Vázquez, a mí me gustaría hacer una reflexión un poco más básica, más general, y es en qué medida es lícito y es oportuno que el presidente de un país exponga en representación de ese país, pero dejando entrever tanto lo que son sus intereses y propósitos personales, por más loables que ellos sean. Está clarísimo, y esa es la parte buena, que el presidente Vázquez tiene un compromiso en la lucha antitabaco. Digo, es bueno porque es coherente, pero no es tan bueno que el presidente se embandere con una causa que lo toca tan personalmente. Ya se cometieron errores en la primera fase de implementación de este programa, cuando se reguló por acto administrativo, es decir, por decreto, lo que solo podía ser por ley la limitación de la libertad personal. Eso costó algo, y también se cometió errores cuando se fue adelante sin reparar en los compromisos que el país tenía asumido con la firma de tratados internacionales, que por más que sean del ámbito comercial, obligan, forman parte del orden jurídico, y eso es lo que va a ir al CIADI. De modo que una actitud un poco más cautelosa hubiera venido bien para el presidente Vázquez al exponer este problema, que no es ni ahí el problema más importante que tiene Uruguay, ni en el plano interno ni en el plano internacional. Y además creo que incurriendo en contradicción bastante gruesa, porque si bien invoca el cumplimiento de tratados o de obligaciones en el ámbito de Naciones Unidas en relación a la lucha antitabaco, olvida que también Naciones Unidas ha fustigado a través de los organismos correspondientes a Uruguay por su apertura hacia la marihuana. Y entonces una contradicción muy fuerte, tanto en lo sanitario como en lo político, como en lo internacional, que él mismo la señala como diciendo algo a favor, que va a implementar esa ley, pero en el fondo es mucho, pero mucho más dañino para mí las adicciones a las drogas que no al tabaco, salvo que se lo considere también una droga, no solo por la implicancia en la salud en sí misma, sino por todo lo que está implicando para nuestro país hoy en el tema seguridad, porque es clarísimo la incidencia de la adicción en la delincuencia. Sobre esto tendría mucho más para decir, pero a título de adelanto digo que es un error. Y por último, me pareció muy mal, y es reflejo de esa cuestión personal que tiene Vázquez, que se saliera de su estilo. Vimos a un Vázquez compadrito, se acristinizó, utilizó un estilo Cristina Fernández de Kirchner, que lo usó en el tema de los fondos buitres Argentina, y le ha costado muy caro, porque Tú estás aludiendo a ese fragmento que escuchábamos, sí, justo cuando dice una poderosa empresa tabacalera internacional, de la cual voy a decir solo las iniciales para no herir ninguna sensibilidad, y da el nombre completo. Hubiera dado el nombre de entrada sin ese preámbulo que no va en el estilo de Vázquez ni de los uruguayos. Yo no me sentí representado ahí. Bueno, no va, pero un poco va. Vázquez tiene esa
cuestión media que está por encima del bien y del mal, y cada tanto se manda unos chistecitos con guiñaditas. Recuerdo en la campaña electoral cuando imitó al contrincante Larrañaga, medio imitándole la voz fuerte y el tono, que después se quiso desdecir, tiró algunas frasecitas medias hirientes, irónicas, refiriéndose a la calle Pou, pompa de jabón, y después no, él es Tabaré Vázquez, entonces no. Yo estoy de acuerdo que... Sí, es cierto, cada tanto tiene esas salidas como al costado, ¿no? Claro, y creo que en ese sentido fue consecuente con esa ironía fina, que a mí no me causa mucha gracia, de Vázquez, y que creo que sí, que es como decir eso, para mí es como mojarle, ¿no? Mojarle la oreja al león, ¿no? O sea, porque Philip Morris no es un ratoncito. Podríamos hacer una recopilación de las salidas de tono de Vázquez, de las guiñadas de Vázquez. Y las hay, mirá sí, que las hay. El PPS, ¿cómo era? El profundo y prolongado silencio. El PPS, sí. Aquella vez que dijo difícil para Sagitario, que una expresión que muy poca gente, incluso fuera de nuestro país, sub-20 y las no sé cuánto. Y lo de la biología, que capaz que... No, ahora yo creo que realmente, digamos, plantear el tema del enfrentamiento, digamos, que tiene nuestro país con una empresa de las características de Philip Morris, me parece que es un lugar adecuado, y no me molesta que lo plantee con nombres, ¿no? O sea, realmente para un país pequeño como Uruguay necesita muchos aliados en esta lucha, en definitiva, contra el tabaco, que también coincido con él, es una adicción, como mucho. Pero Juan no cuestionaba el hecho de que se hubiera manejado el nombre de Philip Morris, sino la el introducción estilo, que le hizo. El estilo. ¿No? Exactamente. La introducción que hizo cuando dijo que le iba a nombrar solo por las iniciales, en fin. Yo esperé las iniciales, digamos, que si hubiese dicho las iniciales todo el mundo sabía a quién se refería, o sea que no había mucha diferencia, pero realmente hasta creo que a todos nos sorprendió, porque esperábamos realmente las iniciales o que quedara por ahí nomás. Pero no deja de ser una anécdota, ¿no? O sea, yo creo que va a ser un discurso recordado por esta frase, a diferencia de los discursos que mencioné yo o el que de Mandela, va a ser un discurso que va a pasar al olvido sin pena ni gloria en los próximos días. Hoy estaba leyendo la nota que escribe Ricardo Scagliola en La Diaria a propósito del discurso de Vázquez en Naciones Unidas, que en un pasaje se detiene en todos los temas que no trató, que quizás debería haber tratado en un ámbito como ese y que eligió no tratar, y en cambio se focalizó tanto, por ejemplo, en lo del tabaco y en el contencioso con Philip Morris, más algunos temas internacionales muy acotados, muy elegidos. Por ejemplo, dice Scagliola, no habló del cruce de caminos en que se encuentra el mundo frente a 4 temas: la inmigración, los problemas derivados del cambio climático, los desafíos a la seguridad planteados por el fenómeno del terrorismo y el reto del desarrollo sustentable. ¿Por qué habría eludido esos temas o por qué habría preferido no tocarlos? Porque está necesitando votos Uruguay, claro, para terminar efectivamente siendo elegido como miembro durante 2 años en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya tiene el apoyo latinoamericano, pero faltan votos del resto de la comunidad internacional. Yo coincido contigo realmente. Pienso que para Uruguay es muy importante participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y creo que su discurso estuvo encarado en ese aspecto, ¿no? Yo un señalamiento de la inmigración sí habló específicamente, y habló de la foto del niño sirio, y habló del compromiso de Uruguay como país de inmigrantes para trabajar con ese tema. Segundo, Uruguay no ha planteado desde que está el Frente Amplio en el gobierno el tema de las relaciones con Cuba y del bloqueo de Cuba ahora que hay acuerdo con Estados Unidos. Lo ha planteado sistemáticamente y cuando había diferencias muy pesadas. Segundo, reivindicar el acuerdo de Colombia con Venezuela en el marco de la UNASUR y de la CELAC. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero está muy lejos de ser la coincidencia con Europa y con Estados Unidos de cómo debía tratarse el diferendo Colombia-Venezuela, ¿no? La paz en Colombia no es un tema que no sea polémico en la situación internacional. Por lo tanto, me parece que en ese sentido yo no lo veo, no coincido con el enfoque del artículo de La Diaria, y me parece que sí hay temas que obviamente no se hablaron y que de repente el tema del debate sobre el desarrollo, que sí fue abordado en la Cumbre de las Américas, por ejemplo, en su intervención y en otros posicionamientos, de repente podría tener otra presencia que le sacó, yo coincido en eso sí,
el centro del planteo que hizo con el tabaco. Sin embargo, creo, así como es un problema de Uruguay, creo que también en un ámbito como ese, creo que también encontró una manera de que el planteo de Uruguay tenga una repercusión y una atención que no hubiera tenido si se hubiera referido a los temas internacionales generales solamente. Sí, yo quiero insistir en el tema de las contradicciones, porque no solo hay una contradicción evidente entre fomentar la marihuana y penalizar el tabaco, porque esa es la realidad en el Uruguay, se fomenta la marihuana. Las consecuencias prácticas de esta ley es que se fomenta la marihuana y sobre todo es un mensaje de resignación, decir, bueno, como no, parto de la premisa, supongo que sea sincera, de que es malo, pero como no puedo vencerla, por lo menos la voy a encauzar. Creo que es un pésimo mensaje. Pero aparte, otros problemas como tiene Uruguay y otras adicciones, seguimos subsidiando el alcohol. El alcohol está liquidando a muchos jóvenes y sin embargo nada se hace. Pero vuelvo a Naciones Unidas y su ámbito. No solo el discurso, sino otras cuestiones. Se fundamenta, como dije, en que se quiere cumplir con las disposiciones internacionales para el tabaco, pero no se cumplen las disposiciones internacionales para la marihuana. Y por otro lado, se critica a los organismos internacionales y se pone en duda, y reitero que eso le puede costar caro a Uruguay en el fallo, su objetividad, pero al mismo tiempo se está golpeando las puertas de la OCDE y festejando que la OCDE nos ha invitado a formar parte de una especie de consejo asesor, etc. Entonces, estamos yendo de un lado para otro con una liviandad increíble que solo se puede fundamentar en que la gente no analiza. La gente está metida en los problemas de hoy del Uruguay y estas cosas van a pasar rápidamente. Bueno, evidentemente no coincido con tu planteo, ¿no? Y te lo está hablando alguien que es astemio, que no fuma y que nunca en su vida probó marihuana y viviendo en el año 68 en Berkeley, Estados Unidos. O sea que realmente creo que las medidas prohibitivas, digamos, no son positivas, pero considero de que los planteos que hizo el presidente Tabaré Vázquez en las Naciones Unidas coinciden con los intereses que tiene nuestro país a nivel mundial y coinciden con la presencia que creo que todos los uruguayos queremos que tenga nuestro país en el concierto mundial. Una presencia, digamos, defendiendo los valores, defendiendo la salud y defendiendo la paz y el entendimiento entre los pueblos. Sí, y ahora Emiliano al pasar lo dijo, lo decía el artículo de Scagliola, y bueno, estuvo la semana pasada arriba de la mesa, es en el caso de que, bueno, ya tiene aparentemente el lugar Uruguay para integrar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Quién es el candidato del gobierno uruguayo? ¿Hay un candidato del gobierno uruguayo? ¿Está el Frente Amplio en sintonía para llegar a un candidato que sintetice las diferentes corrientes que hay dentro del Frente Amplio como para ocupar ese cargo? ¿Cómo está barajada esa mano? Porque, por lo que tengo entendido, se le ofreció, pero después no se le ofreció al ex canciller nacionalista Sergio Abreu. Creo que es un tema súper interesante porque la persona que ocupe ese lugar en representación de Uruguay es una persona que tiene que ser, primero, muy preparada, muy política, muy diplomática y tiene que saber muy bien cómo se manejan las reglas del juego de las presiones de las grandes potencias. Ayer China, le preguntaron, ¿no?, al canciller Nick Noboa en Nueva York sobre el perfil de ese funcionario. Y bueno, no dio una precisión importante, ¿no? Creo que nos dejó a todos muy curiosos. Es importante. Pero es importante, sí, y en esto estoy totalmente de acuerdo, que dijo que debe ser un funcionario de carrera. Eso sí, Creo que en eso estamos tranquilos todos. ¿Te quedó la frase por la mitad, Juan? No, funcionario de carrera, pero esperemos que del tercio superior del escalafón y no del tercio inferior, porque ejemplos hemos tenido en la administración pasada de lo otro. Servimos el café que estaba pendiente porque algunos llegaron muy sobre la hora. Mientras tanto, una breve pausa para retomar enseguida la mesa con otros temas.